en esta mañana podamos ver el tema de la adoración. Y como modo de introducción, tenemos que entender algo. La iglesia no es un club social. La misión de la iglesia no es ser un club social. La misión de la iglesia va más allá de poder tal vez dar un beneficio o un bienestar a la sociedad. Y tomo como ejemplo, por ejemplo, las ollas populares que hemos estado haciendo en las casas de Guille. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia? Se habrán hecho unas 3, 4 ollas populares, Guille, ¿no? Más o menos. Y en donde ahí hacíamos un bien social, ofrecíamos un servicio totalmente gratis, un bienestar a nuestra sociedad. Pero es importante que podamos entender que si nosotros solamente hacíamos eso y no repartíamos folletos, o le hablamos a las personas ahí en la entrada, sabes que realmente estamos perdiendo la misión de la iglesia. Estamos siendo solamente un servicio social. Porque el objetivo no solamente era suplir una necesidad física, había algo más allá, era una necesidad espiritual, que las personas se puedan ir con la palabra de Dios o con una porción de la palabra de Dios, o que se les pueda predicar el Evangelio. Ese era el objetivo realmente. Pero si hubiésemos dado, por ejemplo, la olla popular y no darles la palabra de Dios, realmente estamos perdiendo el enfoque o la misión de la iglesia. Entonces la iglesia es más allá de un club social, mucho más allá. La iglesia, la misión, una de las misiones principales que tenemos es hacia arriba y es la adoración, la gloria ¿a quién? A Dios. Ahora, para hablar de la verdadera adoración tenemos que ir a Romanos capítulo 12. Así que acompáñenme a Romanos capítulo 12. La adoración, un deber que tenemos hacia arriba, es decir, hacia Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en esta mañana. Y, hermanos, la adoración ha sido un desafío para mi vida. Realmente mi vida ha sido puesta entre la espada y las paredes, con lo que Pablo va a decir acá a la iglesia. Y espero, hermanos, que usted pueda irse en esta mañana confrontado, animado y desafiado a poder vivir una vida de adoración genuina. Y cuando leemos el versículo 1 y 2, la adoración no tiene que ver con un recital, por ejemplo. La adoración no tiene que ver con instrumentos musicales. Pero sí la adoración incluye música, sí la adoración puede incluir un instrumento musical, pero no es la adoración genuina y verdadera que tenemos en las Escrituras. Claro que es lindo emocionarse cantar a Dios. Es lindo ver cuando la gente derrama lágrimas y está cantando, alabando a Dios con su boca y lo expresa en su rostro, con sus ojos. Y tal vez muchas personas lloran, las emociones son tocadas. Y tal vez algunos levantan la mano, pero déjeme decirle, no es la verdadera adoración. No es la verdadera adoración. Acá Pablo va a hablar de la verdadera adoración y es nuestro deber hacia arriba que tenemos como iglesia de adorar a Dios. Y acá Pablo va a decir, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de ¿quién? De Dios. La palabra así que es un conector, es la conclusión de lo que Pablo viene diciendo en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Y déjenme darme unos minutos para que podamos entrar en contexto para poder leer el texto de esta mañana. Si yo no entiendo el contexto, no voy a entender el texto. Y el contexto es que Pablo en los primeros 11 capítulos va a hablar acerca del Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el origen del Evangelio? Va a hablar de la esencia del Evangelio, del verdadero Evangelio. El libro de Romanos ha sido considerado como la teología de Pablo. Es la columna vertebral del Evangelio. Tiene que ser la columna vertebral de nuestras vidas. En el libro de Romanos, Pablo va a desarrollar la justificación por fe. Eso es el Evangelio. En el Evangelio se revela la santidad y la justicia de Dios. Lo que Pablo va a hablar en los primeros 11 capítulos es cómo un Dios que es santo y justo puede llegar a justificar al hombre que es pecador, sin comprometer Dios su carácter santo y justo. ¿Me siguen? ¿Cómo Dios, sin comprometer su carácter santo y justo, puede llegar a justificar al hombre que es pecador? ¿Cómo? Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Justificados, pues, por la fe. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Pablo va a desarrollar la justificación por fe. Eso es el Evangelio. Hemos sido declarados justos. Dios no comprometió su carácter, su naturaleza. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. La demanda de la justicia y de la santidad de Dios cayó sobre Cristo para que yo pueda ser revestido de la justicia de Cristo. Y es lo que Pablo va a enseñar en esos 11 capítulos. La justificación, dice Pablo, es por la fe y no por las obras de la ley. No es fe más obra igual a vida eterna. No, es fe es igual a vida eterna. El resultado es: soy declarado justo delante de los ojos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Esto trae a mi vida bendiciones y privilegios. Bendiciones y privilegios. Uno de ellos, dice Pablo, en estos capítulos lo desarrolla: soy libre de la esclavitud del pecado. Pablo va a decir en Romanos: antes eran mis miembros, los ofrecía para servir al pecado. Ahora mis miembros tienen que ser un instrumento para la justicia. Antes era esclavo al pecado, ahora he sido hecho libre de la esclavitud del pecado. Pablo dice: ya el pecado no tiene que ser mi amo, no tiene que ser mi rey, porque he sido libre de la esclavitud del pecado. He sido libre de la paga del pecado y del poder dominador del pecado. He sido libre de la esclavitud de la ley. Porque la ley, dice Pablo, nos esclavizaba, la ley nos condenaba. ¿Por qué? Porque el hombre no podía cumplir toda la ley. Hemos sido libres de la esclavitud de la ley. Eso está en Romanos capítulo 7. Ahora, dice Pablo, en Romanos capítulo 8 tenemos el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Ahora ya no es por la ley, sino es por el Espíritu Santo que podemos vivir una vida cristiana santa, agradable a Dios. Versículo 12. Así que, en conclusión, les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? El Evangelio y todo lo que implica el Evangelio y la justificación por fe. Os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son las verdades del Evangelio que Pablo describe del capítulo 1 al capítulo 11 en el libro de Romanos. Así que, hermanos, en conclusión, esto es lo que Dios hizo, dice Pablo. Ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es? Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que verifiquéis, para que puedas discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera adoración. Quiero que podamos ver 3 elementos en este pasaje de la adoración. En primer lugar, el primer elemento, la adoración, es una ofrenda personal. Y Pablo va a describir la adoración como un sacrificio. Como un sacrificio. Como un sacrificio. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué cuerpos? Esto es lo que vos ves acá. Pues sí, esto, sí, esto. Tu cuerpo es tu vida la que tenemos que presentar como un sacrificio, escuchad, vivo. ¿No te parece contradictorio? Porque cuando hablamos de sacrificio tenemos que hablar de ¿qué? De muerte. Pero este es un sacrificio vivo. Pablo dice, no son como los sacrificios del Antiguo Testamento. Eso eran los animales. Se agarraban los animales, se degollaba el animal y se ofrecía en sacrificio a Dios. Ahora, para la iglesia hay que hacer un sacrificio, pero es un sacrificio vivo. ¿Y qué es ese sacrificio? Tu vida y mi vida. Es tu vida y mi vida. Acá el sacrificio es tu vida la que tienes que presentar delante de Dios. Es tu vida la que tienes que consagrar a Dios. Eres tú, dice Pablo, el que te tienes que subir voluntariamente al altar de Dios y decir, Dios, aquí estoy, como un sacrificio vivo para el uso exclusivo de ti, para llevar gloria y honra a tu nombre, adoración a tu nombre. Un sacrificio vivo. ¿Qué es ser un sacrificio? ¿Qué es presentarme como un sacrificio? Cristo, en Marcos capítulo 8, versículo 34-35, lo dijo así. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Los evangelios lo dicen así: el que no aborrece a madre, a padre, a hijo, a hija, hermana, a hermano, no puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel que no se niega a sí mismo y tome su cruz no puede ser mi discípulo. Ser un sacrificio para Dios es un llamado al discipulado, a ser un seguidor de Cristo. Y tomar la cruz, escuche bien, tomar la cruz en el contexto de los evangelios y en el contexto judío y en la mente judía, la cruz era símbolo de ¿qué? De muerte. Hoy la cruz es un símbolo de adorno. Hoy vas a ver, ¿sí?, cadenitas con una cruz, vas a ver tatuajes de cruz, arito de cruz, tal vez remeras con cruz. Hoy la cruz es un símbolo de adorno, de belleza. Pero en la mente judía y en la cultura judía y en el primer siglo, la cruz era muerte, sacrificio, humillación, vergüenza. ¿Quién eran los que iban a la cruz? Los malhechores, los ladrones, los asesinos, aquellos que quebrantaban la ley romana, iban a la cruz. En la mente judía, la cruz era lo peor. La cruz no se refiere a momentos en que yo estoy pasando económicos y decir, estoy pasando una crisis económica, esa es mi cruz, yo tengo que llevar esa cruz. No, el Señor y los evangelistas no están teniendo en mente eso. Llevar la cruz no es un momento de crisis o de desaliento que yo pueda estar pasando. No se está refiriendo a eso. Eso no es tomar la cruz.
No es una enfermedad, no es un tiempo de salud complicada. Eso no es la cruz, lo que el Señor está diciendo. Tomar la cruz, cargar la cruz, es negarte a ti mismo, es morir. Lucas muere y ahora empieza a vivir Cristo en Lucas. Tomar la cruz prácticamente es morir a mis deseos, a mis planes, a mis propósitos, a mis proyectos. Tomar la cruz es que ya no se trata de Lucas, sino se trata de Cristo. Tomar la cruz es una renuncia personal del yo, del ego. Lucas muere. Ahora vive Cristo en Lucas. Eso es tomar la cruz. Es morir a sí mismo. Cristo dice, si no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Cristo levantó el estándar a toda la multitud que le seguía. Porque había muchos que le seguían. Claro, porque le daba de comer, les daba sanidad. Acá está, dijo la gente, hagámosle rey. No, dice Cristo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Dice la Escritura que a partir de ese momento ya muchos le dejaron, porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguirle, de ser un seguidor de Cristo. Un sacrificio, es un llamado al discipulado. La negación a sí mismo. Tomar la cruz es decir, es la voluntad de aceptar todo lo que el Evangelio implique en nuestras vidas. Todo lo que la causa del Evangelio pueda traer a nuestras vidas. Y el Evangelio muchas veces a nuestras vidas, no muchas veces va a traer cosas buenas y agradables. Puede traer problemas y dificultades el Evangelio a nuestras vidas, muchas veces. El Evangelio a nuestras vidas puede traer contradicciones con otras personas, desacuerdos, pagar el precio de la soledad, de que te dejan solo. La cruz, sacrificio vivo de nuestras vidas. ¿Cómo tiene que ser este sacrificio? Pablo dice, vivo, santo y agradable o aceptable a Dios. Y ahí está la paradoja, es un sacrificio vivo. No es que yo tenga que morir y quitarme la vida. Muchos cristianos en la historia han tenido que morir por causa de su fe, literalmente. Pero lo que Pablo está hablando, no está hablando de una muerte literal. Está hablando de una sumisión y obediencia. Me subo voluntariamente al altar de Dios. Un sacrificio vivo. Este sacrificio tiene que ser santo. ¿Qué es eso? Apartado de este mundo, apartado del pecado. ¿Te acordás cuando Cristo está con la mujer samaritana y le dice, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? ¿En espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad. En espíritu habla de la adoración interna. La verdadera adoración es de adentro hacia afuera, es una adoración de corazón. En verdad se basa en lo que Dios es y en lo que Dios hizo. Adoramos de corazón en base a quién es Él y en lo que Él ha hecho. Adoramos de corazón como en base a lo que Él es y a lo que Él ha dicho. La verdadera adoración es práctica, es un estilo de vida. La adoración se ve en la vida del creyente, en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de reaccionar. Porque es en verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios.
Es Dios el que define la adoración, no yo. Yo no puedo adorar a Dios a mi manera. No, es Dios el que pone el parámetro y el estándar y los principios para la verdadera adoración. Él define lo que es la adoración, no usted ni yo. Esta adoración es viva y es santa, apartada del pecado. Esta adoración es la consecuencia de las misericordias de Dios. Y dice que es como agradable. La Biblia de las Américas lo traduce aceptable a Dios. Es decir, es una adoración de acuerdo a como Dios dice, a como Dios demanda, a como Dios la diseña. No es a mi manera, a mi forma y conforme a como yo quiero. La falsa adoración la podemos ver a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Caín. ¿Te acordás, Caín? Ofreció el fruto de la tierra. Dios desechó su ofrenda y aceptó la ofrenda de Abel, que era pastor de ovejas. La ofrenda de los dos reflejaba la actitud del corazón. Por eso Hebreos dice que la ofrenda de Abel fue más excelente que la ofrenda de Caín. Y Dios aborreció la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios veía la intención del corazón de Caín. Caín era un incrédulo y un perverso y un malvado. Y después se evidenció cuando mata a su hermano. Ahí se vio el reflejo de su corazón. Por eso Dios rechazó la ofrenda. La cuestión no era el fruto de la tierra. La cuestión era la condición del corazón de Caín. Falsa adoración. ¿Te acordás ahí en Levítico capítulo 10? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron, dice Levítico, fuego extraño que Dios no le mandó. Ellos quisieron adorar a Dios a su manera. No. Había un horario para adorar, para ofrecer sacrificio. Había una forma, había un rito que seguir, que respetar. Ellos lo hicieron a su manera. Es decir, Nadab y Abiú tuvieron una actitud arrogante y de orgullo de establecer ellos mismos su propia adoración a Dios. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos por el fuego de Dios. Falsa adoración, fuego extraño. Saúl, el rey Saúl, cuando Samuel le dice, esperá que yo venga y vamos a ofrecer sacrificio. Dice la escritura de que Samuel se demoró. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció sacrificio. Y Dios había diseñado que los levitas tenían que ofrecer sacrificio. Es decir, el profeta Samuel tenía que llevar adelante el sistema de sacrificio. No Saúl. Saúl ofreció sacrificio. ¿Qué le dice Saúl? Locamente has hecho. ¿Por qué no esperaste a que yo pueda llegar? El reino le fue quitado. Falsa adoración. No fue aceptable delante de Dios. ¿Cómo tiene que ser esta adoración? Es nuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Razonable, inteligente, lógico. La adoración, la verdadera adoración no son sentimientos y emociones. Claro que es lindo emocionarse y tener sentimientos cuando uno adora a Dios, claro que sí. Pero Pablo dice que es algo de la razón, es algo lógico. Es decir, conforme y viendo las misericordias de Dios en la salvación, Pablo dice, es lógico que ustedes tienen que presentar su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, la motivación para la adoración hacia arriba a Dios, ¿qué es lo que tiene que movernos? Las misericordias de Dios. ¿Qué es eso? Las verdades del Evangelio descritas en todos los capítulos que Pablo estuvo escribiendo y desarrollando lo que es el verdadero Evangelio. Yo anoté algo acá, fíjese, la adoración es la única respuesta razonable al Evangelio.
¿Qué otra motivación tengo para adorar a Dios y tener una vida de oración? Pablo dice, lo lógico, lo razonable, lo inteligente es que en base a las misericordias de Dios, es decir, las verdades del Evangelio, lo que implicó el Evangelio, sus beneficios, sus privilegios, lo lógico, dice Pablo, les ruego, tienen que vivir de esta manera, como un sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. No es emociones, no son sentimientos. Y Luca, y vos decís, ¿pero acaso está mal emocionarse y sentir? No. Pero las emociones y los sentimientos tienen que ser el resultado de la verdad de Dios en mi vida, y no al revés. Porque cuando yo dejo de sentir, dejo de adorar. Cuando yo dejo de emocionarme, dejo de adorar. Porque estoy basando la adoración en sentimientos y emociones. En base a la verdad de Dios, a la misericordia de Dios, ahí es eso lo que a mí me emociona. La verdad de Dios es lo que provoca en mí el sentimiento y la emoción a Dios. Pero no al revés, porque dejo de sentir y voy a dejar de adorar. La adoración es una ofrenda personal. En segundo lugar, es una resistencia determinante. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Es una resistencia determinante, una vida de adoración. No solamente es presentarme yo delante de Dios, aquí estoy. Es una vida que va a ir en contra de este mundo. Yo no puedo adorar a Dios y adaptarme al mundo. Y voy a decir, Lucas, pero yo vivo en el mundo. Sí, pero no sos de este mundo. Pero, Lucas, ¿hay que vivir dentro de un termo? No estoy diciendo vivir dentro de un termo. La verdadera oración es una resistencia determinante al sistema de este mundo. No os conforméis. Esa palabra significa no te amoldes al patrón de este mundo, no tomes la forma, no lleves el estilo de vida de este mundo. No te amoldes como un flan. El flan donde tú lo pones se amolda. Después tiene la forma del molde. ¿Qué está diciendo Pablo? No te amoldes, no seas un flan, no tomes la forma de este sistema. Los principios del mundo, los valores del mundo no son los mismos principios y valores de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene otros principios, otros valores, porque te acordás, en su fundamento es espiritual. Por tanto, sus principios, sus valores son diferentes de este mundo. Pablo dice, una vida de oración no se conforma a este mundo, no lleva el estilo de vida de este mundo, es ir en contra de este mundo. Una vida de oración es pagar un precio. Cuando yo voy en contra del sistema de este mundo, voy a tener problemas, voy a tener dificultades, voy a sufrir muchas veces. Voy a tener que pagar el precio de la soledad, del rechazo, del aislamiento, de que me traten como loco, de que no quieran relacionarse conmigo. Claro, porque ven que tengo otros principios, otro estilo de vida. Porque no estoy tomando el molde, la forma de este mundo. Cuando yo me amoldo al mundo, reflejo al mundo. Cuando yo no me amoldo al mundo, voy a reflejar a Dios. Cuando yo tomo el estilo de vida de este mundo, ¿qué es lo que voy a reflejar en mi vida? El estilo de vida de este mundo. Ahora, cuando yo no me amoldo a este mundo, voy a reflejar el carácter de Dios. ¿Qué es eso? Adoración práctica. Una vida de adoración. ¿Qué es la adoración? Es una ofrenda personal, es una resistencia determinada
de ir en contra de este sistema diabólico. En tercer lugar, es una transformación constante en la vida del creyente. Es una transformación constante en la vida del creyente. Pablo lo dice así: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Es transformar la cabeza. Es hacer un lavado de cabeza. Es quitar el chip y poner otro chip. ¿Ves? La transformación es algo que ocurre en nosotros. Es algo que yo tengo que hacer. Es una responsabilidad que me corresponde a mí. Dios hizo posible la salvación. Pablo dice, las misericordias de Dios, eso es lo que Dios hizo. Esto hizo Dios en el Evangelio para que yo sea justificado. Pero ahora eso es lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es la transformación. La transformación implica un arrepentimiento constante y genuino de mis pecados. La transformación es ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Ves? No es que yo tengo que transformar lo externo. La transformación es interna. Cuando yo transformo lo interno, lo externo va a ser transformado. Yo no puedo transformar mi conducta si no transformo mi cabeza. El arrepentimiento es exactamente lo mismo. Yo no puedo cambiar mi estilo de vida si no cambio mi mentalidad. Por eso el arrepentimiento es que voy en esta dirección, pero hago un cambio de mentalidad y automáticamente cambio la vida. Cuando cambio la mente, cambio la vida. Si no cambio el entendimiento, si no renuevo el entendimiento, no voy a cambiar la conducta, la vida, la forma de hablar, la forma de reaccionar. La renovación es acá. Es el entendimiento, la mente, la razón. Y la renovación es solamente por medio de la palabra de Dios. Pedro lo dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La renovación es solamente por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios satura el entendimiento, satura la mente, va a transformar la mente, automáticamente va a transformar la voluntad, el estilo de vida, la conducta. Así, dice Pablo, yo voy a poder comprobar, distinguir, discernir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si no, es imposible. Y ahí está lo importante que juega la palabra de Dios en la vida del creyente. Tiene que saturar la mente, el corazón. La razón tiene que ser saturada por la palabra de Dios. Ahí es cuando viene la renovación y la transformación. Y ahí es donde la voluntad de Dios se me aclara. La voy a poder discernir. Esta es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. Pero todo empieza con una renovación de la cabeza, de una renovación interna. Es un cambio interno hacia afuera. Eso es transformación. Eso es renovación. Esa es la misión de la iglesia. Es el deber que tenemos hacia arriba, de adorar a Dios. Yo no sé si usted realmente tiene una vida de adoración en base a esto, a lo que Pablo está enseñando aquí.
Y Pablo dice, os ruego que presentéis. Fíjate que Pablo Pablo tenía toda la autoridad de ser, dice, os mando que presentéis. No. Pablo dice, yo les ruego que en base a las misericordias de Dios, a las verdades del Evangelio, que presentéis tu vida como un sacrificio. ¿A quién? A Dios. Y hermano, esto en mi vida, la verdadera adoración, esto tiene que marcar un punto y aparte en nuestras vidas. Esto me tiene que llevar a mirarme a mí mismo, a chequear mis valores, mis principios, mis prioridades. Esto tiene que llevar a ordenar mi vida, a enfocarla, a desafiarla, a ser determinante. Y entender de que como iglesia, como hijo de Dios, como creyente, yo tengo una responsabilidad en primer lugar hacia arriba, y es hacia Dios, y es darle la gloria a Dios con mi propia vida, como un sacrificio vivo y santo. Y Pablo es claro, es un culto racional. O sea, Pablo está diciendo, tiene que ser algo natural. El hecho de que ver las verdades del Evangelio, lo que implica el Evangelio, lo que trajo el Evangelio a mi vida, es algo lógico, dice Pablo. Es algo inteligente, de la razón, que yo tengo que vivir ahora de esta manera, como un sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. Hermano, esta es la verdadera adoración. Esta es la verdadera adoración. Y hoy la palabra de Dios nos desafía, nos pone entre la espada y la pared. Hoy la palabra de Dios te lleva a que tomes una decisión y que realmente tu vida pueda llevar gloria a Dios, no a ti mismo, no gloria a ti mismo, a tus deseos, a tus planes, a tus proyectos, a tu reputación, a tu personalidad, a tu fama, a tu popularidad, a aplausos, a reconocimiento. Es una vida que da gloria a Dios, no a mí mismo. A Dios sea la gloria, al único, aquel que me salvó, aquel que me amó, aquel que me justificó, aquel que me dio su Espíritu Santo, me dio su palabra, que me libró del poder dominador del pecado, aquel que me capacitó y me dio las herramientas y los recursos para ahora ser un siervo de la justicia y usar mis miembros para la justicia y no para la iniquidad. Ese es el Dios que me salvó, aquel que me dio una identidad, me hizo parte de su familia, me dio un nombre, hijo de Dios. Aquel que me adoptó, que limpió mis pecados, que me llama amado, aquel que me dio una posición, aquel que me sentó en los lugares celestiales con Cristo, aquel que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Acaso necesito alguna otra motivación o razón para poder vivir como un sacrificio vivo delante de Él? No. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Voy a responder
a esta verdad de la palabra de Dios? ¿Voy a someterme a la verdad de la palabra de Dios? Si realmente yo entiendo la grandeza de Dios en la salvación, en el Evangelio, naturalmente voy a responder delante de Dios. Voluntariamente me voy a subir al altar de Dios y voy a decir: Señor, aquí estoy. Qué salvación tan grande, Señor. Aquí estoy. ¡Wow! Me hiciste tu hijo. Señor, aquí estoy. Señor, no tengo otra motivación en mi vida cristiana. Cuando veo la grandeza de la salvación en Cristo Jesús, Señor, aquí estoy. No tengo otra motivación. Es la única motivación, la verdad del Evangelio en mi vida. Señor, aquí estoy, como un sacrificio vivo. ¿Qué va a hacer usted de su vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas? En el corto tiempo que te toque vivir sobre este mundo. Porque es corto el tiempo que te queda y es corto el tiempo que me queda. Así nos vamos, ya sea que mueras o que el Señor venga por su iglesia. De alguna manera nos queda poco tiempo. En el corto tiempo que te queda, como la niebla, dice Santiago, la neblina, como la flor que se marchita. Esa es tu vida, esa es mi vida sobre este mundo. Te queda muy poco, me queda muy poco. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero es corto comparado a la eternidad. Es muy cortito comparado a la eternidad. Es muy cortito. En ese cortito tiempo que Dios te permite vivir sobre este mundo, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Qué te parece si oramos? Y tomas una decisión de ser una ofrenda personal delante de Dios. En segundo lugar, de decir no cuando todos dicen sí. Una resistencia determinante sobre este mundo. Y poder dejar que este libro pueda pasar por tu mente y por tu corazón y sature tu vida. Y así producir la transformación y la renovación. Y puedas vivir en el centro, no al costado ni cerquita,